Muy bien, y vamos a estar en esta mañana hablando palabra de Dios, entendiendo que amanecer orando y amanecer leyendo, compartiendo, reflexionando sobre la palabra del Señor, por lo menos es un buen desayuno espiritual. Después veremos si con un poco más de azúcar, con un poco más caliente el agua. Después cuando empecemos a ver los resultados de lo que hemos hecho cada mañana, cada comienzo de día, nos estaremos dando cuenta si realmente estamos aplicando esa palabra a nuestras vidas, qué es lo que nos va a sostener. Hoy quiero hablar un poco de Elías y de Elías sacar una enseñanza, o de la vida de Elías, de la historia de Elías, una enseñanza para medir nuestra altura espiritual o nuestro crecimiento espiritual. Cuando comienza la historia de Elías, lo vemos luchando contra el gobierno que estaba sumiendo al pueblo en la idolatría. Un rey judío que se casaba con una mujer extranjera que tenía sobre él un poder gigantesco, lo dominaba y lo manejaba. Qué raro, ¿no? El hombre poniendo la cara, en este caso como si fuera un presidente, y ella manejando todo desde atrás como si fuera una vicepresidenta. Como que esta historia nos hace encontrar algunas cosas que tienen que ver con este presente. Él era el que de alguna forma se mostraba como el poderoso, pero las palabras que quemaban, las palabras que profundizaban, las que estaban engañando a la gente, las que estaban levantando sacerdotes de Baal, la que tenía a su cargo también el poder militar de ese país, era una extranjera. Bueno, todo empieza cuando la palabra dice que no se casen con una extranjera y él lo hizo. La desobediencia llevó a que este reinado sea uno de los más terribles. Pero mientras tanto Dios proveyó de alguien, el profeta Elías, tal vez uno de los más grandes profetas que tiene la palabra de Dios, la Biblia, por lo que tenemos y lo que conocemos de su historia, por lo que Dios hizo a través de su fe. Dios llamó a profetas para tratar de rescatar a Israel de su decadencia moral y física. Son las dos cosas que generalmente deberían ocuparse los profetas, los pastores, los evangelistas. Los gobiernos no piensan igual. Por el contrario, la parte moral les despreocupa totalmente y nos llevan por caminos más torcidos todavía. Y lo físico, que tiene que ver con el hambre, tampoco les ocupa demasiado. Solo piensan en el poder. Así pensaba la mujer de este rey. Y Dios tenía que intervenir porque su pueblo estaba totalmente azotado por esta señora. Todo lo que sucedió en la vida de Elías se debió a que él respondía complacientemente al llamado de conocer a Dios. Elías fue conociendo poco a poco a Dios por una virtud excepcional, la obediencia. Y no era fácil, porque ahora que tenemos el diario del lunes, como se dice, y ya conocemos la historia, pero no era fácil. La situación estaba sumamente complicada. Elías se estaba enfrentando al poder más grande que había en ese momento y tenía que hacerlo con las armas que el Señor le dio. Elías no tenía el apoyo de un ejército, ni tampoco tenía el apoyo de algún rey que le compartiera un poco de poder. Elías tenía a Dios y él lo supo entender. Este hombre tuvo que pasar por un largo proceso para llegar a ser lo que terminó siendo un varón de Dios. Elías obedeció cuando Dios le dijo que debía apartarse y esconderse. Apartarse y esconderse, beber agua del arroyo, comer carne que le llevaban los cuervos. Es indispensable apartarnos y escondernos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Eso nos asegurará crecer espiritualmente. Eso nos llevará a andar en el ritmo de los latidos del corazón de Dios. No significa aislarnos de todo, sino buscar en intimidad,
para después estar con los demás, para oír su voz de amor, convirtiéndonos así en personas que tomen decisiones elementales para aquietar el alma ansiosa y ponerse en marcha a trabajar. Si hay algo que nos perjudica es la ansiedad. Queremos ir más rápido de lo que es la voluntad de Dios. Queremos saber más sin pasar por experiencias. Y entonces ahí se transforma en un problema bastante grave. Vamos como niños a hacer cosas de grandes. Y por supuesto el resultado es ir para atrás después, a retomar el camino. En realidad Elías lo que hacía era obedecer a Dios. Después el Señor se encargaría de proveerle el auxilio necesario para que él sobreviviera. Ante la sequía, 3 años. Vio que a veces no llueve un mes y medio, 2, y estamos poniendo grito en el cielo porque el campo necesita agua, y son 2 meses. 3 años, 6 meses, sin que cayera una gota. Se secaron los campos, se secaron los arroyos. La situación era desesperante, pero el que había dicho que no iba a llover hasta que él no diera una nueva orden era Elías. Por lo tanto, entre la confusión que había en la parte espiritual con los Baales, las amenazas permanentes de la esposa del rey y un rey debilitado, sin poder de decisiones, todo apuntaban a Elías. En un momento él después dice: me he quedado solo. Y la verdad es que si uno miraba el panorama, no estaba lejos de ser la verdad. La cuestión que Elías descansó tranquilo, pero tiempo después se secó el agua del arroyo y ahí recibe otro mandato. Lo manda a una ciudad donde prácticamente ya no había gente, porque tampoco había vida. Quedaba allí una mujer viuda, de la cual no había mucho para pedir. Esa mujer estaba juntando un poco de leña para consumir lo último que le quedaba, un poco de harina y un poco de aceite. Y dijo una frase que realmente a cualquier hombre de fe le puede hacer tambalear la fe. Esto es lo que tengo, voy a preparar para comer con mi hijo y después moriremos. Qué tremendo. Señor, ¿me mandás que me auxilie una mujer que tiene la fe por el piso, que está casi dentro de la lógica, porque ella mira lo que tiene, y de ella voy a depender? Elías le dio una orden: primero cocina para mí, después no te hagas problema. Una mujer a la cual Dios ya había preparado. Obedeció a Elías y ellos comieron por todo el tiempo que hizo falta. Nunca faltó aceite, nunca faltó harina. O sea que Elías estaba viendo que frente a las circunstancias, lo poco en la mano de Dios era poderoso. Y esto es lo que nos va dando crecimiento espiritual, son las situaciones extremas y cómo actuamos frente a ellas. Abandonamos, como muchos que frente a las pruebas lo primero que hacen es dejar la iglesia, porque yo antes cuando iba a la iglesia no me iba tan mal. Digo, como aquellos judíos y egipcios entreverados que al principio del andar en el desierto, frente a la primera situación incómoda, dijeron: pero ¿por qué no nos volvemos? Allá comíamos repollo, batata y acá no tenemos nada. Pero Elías encontró que esta mujer le obedeció y sucedió otro milagro. Ahora era sostenido por una viuda, que eran las que había que sostener, porque siempre el huérfano y la viuda fueron motivo de ayuda. Ahora la que ayudaba era ella. Cuando el Señor le da esa promesa, Elías sigue adelante y llega a ser varón de Dios en su propósito, y lo hizo como podemos hacer nosotros, pasando diferentes etapas como la de soledad, la de abundancia, la de paz, la de espera, y caminar por el desierto hasta ver que las promesas se cumplen en nuestra vida. Y ahora viene la pregunta que todos nos podemos hacer:
¿En qué etapa de nuestro crecimiento espiritual nos encontramos en este tiempo? ¿Estamos recibiendo un mandato de Dios, dispuesto a escucharlo y a obedecerlo? ¿Estamos ya habiendo transitado algunos de esos mandamientos y hemos visto la mano del Señor sobre nuestras vidas actuar en forma milagrosa? ¿Estamos frente a un crecimiento que nos está permitiendo saber que tendremos que enfrentar algo mucho más fuerte y más poderoso conforme a lo que en la tierra se valora? El propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo, pero es imprescindible pasar por los procesos, no desanimarse, solo dejarse llevar por Dios. Ustedes saben, los que conocen la Biblia, que Elías, después de todas estas etapas de crecimiento que lo llevaron a hacer caer fuego del cielo, a consumir el holocausto, a matar a los profetas, con una amenaza de esta mujer, Elías se fue a esconder, y esta vez no se fue a esconder en los brazos de Dios, sino a una cueva. ¿Por qué cuento esto casi como arruinando la historia? Porque tal vez estés creciendo espiritualmente, hayas visto la mano del Señor en forma poderosa en tu vida y de pronto te viene un bajón. De pronto tenés una especie de tropiezo, una especie de desliz que te hace pensar que todo el trabajo que hiciste, confiar en Dios, ser obediente, trabajar para otros, aportar, orar, presentar a tanta gente cada día delante de Dios, no ha servido de nada, que te quedaste como solo, que la mayoría te ha abandonado. Y el Señor te dice: Elías, viste los cuervos que te dieron de comer y creíste. Viste que se secó el arroyo y te dije: una viuda te va a dar de comer, y nunca te preocupó que había nada más que un puñado de harina y un poco de aceite. Cuando enfrentaste a los Baales, hasta te pudiste burlar de ellos, porque consideraste que no tenían nada para hacerte daño. ¿Por qué ahora, frente a una frase de una mujer, te estás achicando? Elías, abrí los ojos y mirá que hay 7.000 todavía que no han doblado sus rodillas. Y con esta frase quiero terminar esta reflexión. A veces, cuando ponemos los ojos en Dios, podemos ser usados para cosas extraordinarias. Cuando por alguna causa o razón, agotamiento, cansancio, cuando vemos que los resultados no son los que esperábamos, ponemos los ojos en las circunstancias. Y entonces, como Elías, queremos meternos en una cueva y dejarnos morir, porque sentimos como que el agotamiento que hasta acá podíamos manejar por fe, se nos cae todo encima. Si a este hombre le llamaban varón de Dios, y bien ganado se tenía este título, quiero decirte: seguí creciendo espiritualmente. No hay otro camino ni otra manera. Es a través de procesos, algunos de alegría, de gozo y de ver movimientos poderosos de Dios, y en otras ocasiones con el rechazo, con las injusticias y con todo lo que conlleva a vivir en un suelo de tierra contaminado por el mundo. Te ruego entonces en este día, y roguemos juntos a Dios, que en el momento de la gran prueba, cuando midamos las fuerzas y nos sintamos debilitados y vemos que del otro lado parece que hay alguien más poderoso, el Señor nos muestre que todavía hay un largo camino por recorrer y que como nos acompañó hasta aquí, nos seguirá acompañando siempre. Dios te bendiga.